Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre la santidad. Borra esa imagen clásica del niño piadoso, del ermitaño asceta, de la monja dedicada desde la cuna. Sí, existen, son historias inspiradoras, pero hoy no vamos a hablar de esa clase de santo. Hoy, te voy a contar la historia de un hombre que desafía esa imagen hasta la médula. Un hombre cuya leyenda no comienza en una iglesia o en un convento, sino en los bajos fondos, en las tabernas ruidosas, en los campamentos militares polvorientos donde la vida valía poco y la piedad valía menos. Te hablo de un jugador. Sí, has oído bien. Un tipo que apostaba hasta el último centavo, que vivía al filo de la navaja, que conocía el amargo sabor de la derrota y la desesperación que te arrastra después de perderlo todo en un lance de dados o una partida de cartas amañada. Un soldado. Un hombre acostumbrado a la disciplina brutal, quizás a la violencia, seguro a ver el sufrimiento ajeno con cierta indiferencia forjada por la necesidad de sobrevivir. Un tipo que, si te lo cruzaras en la calle en su juventud, probablemente no pensarías en persignarte, más bien en agarrar fuerte tu bolsa. Este hombre, con este currículum, con este bagaje de vicios y de una vida que podríamos llamar desordenada, por ser suaves, ¿cómo demonios termina siendo venerado? No solo venerado por sus buenas obras, no. Venerado hasta el punto de convertirse en el patrón celestial de los enfermos, de los hospitales, de todo el personal que dedica su vida a cuidar a quienes sufren. ¿El patrón de los enfermos? ¿Un exjugador empedernido y soldado? Parece una broma de mal gusto, ¿verdad? Parece una historia sacada de alguna leyenda exagerada, imposible de creer. Tú, que quizás tienes tu propia idea de lo que significa ser un santo, ¿cómo encajas a un personaje así en ese molde? No encaja. Choca. Es una contradicción andante. Y por eso, esta historia, la historia del gigante que abrazaba a los abandonados, la historia de San Camilo de Lelis, es tan fascinante. Y quizás, solo quizás, te haga replantearte muchas cosas. Porque aquí reside el primer y gran misterio, la primera provocación que nos lanza la vida de este hombre. ¿Cómo? ¿Cómo demonios un tipo que parecía destinado a una vida de excesos, o en el mejor de los casos, a una vejez solitaria y quizás arrepentida, da un giro de 180 grados y se convierte en un faro de compasión y servicio? ¿Cómo pasa de la taberna al lecho de muerte de un desconocido, de la avaricia del juego a la entrega total sin esperar nada a cambio? Piénsalo bien. No estamos hablando de un pequeño ajuste de conducta. No es alguien que dejó de fumar. Es un cambio radical, una metamorfosis que parece ir contra la propia naturaleza humana que conocemos, esa que a menudo se inclina hacia el egoísmo, hacia la comodidad, hacia la supervivencia individual a cualquier costo. ¿Qué fuerza, qué evento, qué cataclismo interior o exterior pudo ser tan potente, tan demoledor, tan transformador como para arrancar de raíz los vicios, las costumbres, la identidad misma de un hombre adulto, forjada a golpes por la vida dura y la elección personal del camino fácil o el camino arriesgado pero hedonista? Fue un milagro, podrías pensar. Una intervención divina instantánea, una luz cegadora en el camino que lo dejó postrado, arrepentido y cambiado para siempre, ¿verdad? Es la explicación sencilla, la que a menudo se usa para las vidas de santos que nos parecen inexplicables. Pero, ¿fue realmente así de simple? ¿O fue algo mucho más complejo, un proceso que se cuece a fuego lento, con recaídas, con luchas internas, con momentos de duda y desesperación, que hacen que su santidad, al final, sea aún más admirable, precisamente porque no fue fácil, porque fue ganada? Te invito a reflexionar sobre esto. Tú, que has conocido a personas que luchan con sus hábitos, que has visto lo difícil que es cambiar un solo rasgo de la personalidad arraigado por años. ¿Cómo te explicas una transformación de esta magnitud? ¿Fue un golpe de suerte divino, una predestinación que anula su libre albedrío, o hay algo más en la historia, algo que nos habla del potencial humano para la redención, incluso desde el abismo más profundo? No hay respuestas fáciles, y quizás eso es lo que hace la historia de San Camilo tan inquietante. Nos desafía. Desafía nuestra idea de lo que es posible. Desafía nuestra tendencia a etiquetar a las personas por su pasado. Desafía, incluso, nuestra comprensión de la santidad misma. Si un jugador empedernido, un soldado curtido en 1000 batallas, puede llegar a ser el epítome de la compasión y el cuidado desinteresado, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? ¿Qué significa para las personas que tú, o yo, podríamos haber descartado por su pasado?
Este hombre, cuya figura se recorta a través de los siglos con la imponente presencia de un gigante no solo físico, se dice que era un hombre muy alto para su época, sino un gigante de espíritu, este hombre que dedicó su vida a abrazar a los abandonados, a aquellos a quienes la sociedad, la familia, incluso la medicina de entonces, había dado por perdidos. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Desde dónde empezó? Esa es la primera gran pregunta que esta historia nos obliga a hacernos. Es una pregunta que pica, que incomoda, que te hace querer rascar más profundo para entender el mecanismo de esta improbable santidad. ¿Estás listo para explorar esa improbabilidad? Para seguir el rastro de un hombre que rompió moldes, que desafió expectativas y cuya vida grita que la redención no solo es posible, sino que a veces la santidad más radical nace en el lugar más inesperado? Acompáñame en este viaje para desentrañar el enigma de San Camilo de Lelis. Porque la respuesta a cómo un pecador se hizo santo y un soldado se convirtió en el patrón de los enfermos es mucho más fascinante y compleja de lo que jamás podrías imaginar. Y créeme, no te dejará indiferente. La aventura acaba de empezar. Ya hemos plantado la primera semilla de la duda, ¿verdad? Esa idea de que un jugador empedernido, un hombre curtido en los caminos polvorientos y las batallas de la vida, pueda terminar en los altares, patrón de la ternura y el cuidado. Parece inverosímil. Una de esas historias que suenan bien, pero que tu mente, si eres como yo, escéptica por naturaleza, empieza a desmontar pieza a pieza. ¿Cómo pasa alguien de buscar su propia fortuna, aunque fuera a golpe de dado o espada, a la entrega total por el sufriente ajeno? Bien, la respuesta a ese cómo, o al menos el inicio de esa respuesta, no es un rayo del cielo ni una aparición celestial en medio de una noche de juerga. Nada tan dramático, al menos no al principio. La vida, a menudo, te cambia de maneras mucho más prosaicas, mucho más terrenales. Para San Camilo, el inicio de ese giro inesperado, ese cambio de rumbo que te mencionaba, no fue una revelación mística. Fue una herida. Sí, una simple herida en la pierna. Una lesión recurrente que se negaba a sanar. Un problema físico que, para un soldado acostumbrado a la acción, a la fuerza de su propio cuerpo, debió ser una tortura. Una herida que dolía, que se abría, que lo incapacitaba. Un recordatorio constante de su fragilidad, algo a lo que quizás él, con su vida anterior, no estaba muy acostumbrado a enfrentarse. La vida en los campamentos, el juego, todo eso requiere una cierta invulnerabilidad, o al menos la ilusión de ella. Una herida crónica destroza esa ilusión sin piedad. Esta lesión persistente lo llevó, por pura necesidad, a buscar ayuda. Y en el siglo XVI, buscar ayuda para una herida así significaba, a menudo, acabar en uno de esos lugares que hoy llamaríamos hospitales, pero que entonces, amigo mío, eran algo muy, muy diferente. No eran lugares de curación garantizada y confort aséptico. Eran, con frecuencia, el último escalón antes de la tumba, lugares donde la pobreza y la enfermedad se daban la mano en una danza macabra. Así que aquí tienes a nuestro hombre. El mismo Camilo que hace poco tiempo quizás te habrías imaginado vociferando en una partida, o marchando con su compañía, ahora se encuentra, postrado, o al menos limitado, dependiendo de otros, buscando alivio para un dolor físico que no lo abandona. Es un contraste brutal, ¿verdad? De la autosuficiencia arrogante a la dependencia vulnerable. De la búsqueda de fortuna a la simple necesidad de mitigar el dolor. Y aquí surge la siguiente capa de este misterio. La herida lo puso en el camino, sí. Lo llevó a las puertas de estos establecimientos de caridad o de atención médica, si se les podía llamar así con propiedad en esa época. Te colocó en un entorno donde el sufrimiento ajeno era una constante, una banda sonora ineludible. Pero espera un segundo. Piensa en esto con calma. Entrar en un hospital, ser testigo de la enfermedad y el dolor, ¿eso te convierte automáticamente en una persona compasiva? ¿Te impulsa hacia la santidad? Tú mismo, ¿cuántas veces has visto el sufrimiento de cerca o de lejos y, quizás con pesar, has seguido con tu vida? No es que seamos malas personas, es que el sufrimiento, si no te toca directamente o no te encuentras con él de una forma muy particular, puede ser algo distante, una estadística, una imagen que apartas. Mucha gente, muchísima gente en el siglo XVI, terminó sus días en esos mismos hospitales. Pacientes, personal, todos convivían con el dolor, la muerte, la desesperación.
Y, sin embargo, no todos se convirtieron en San Camilo. La mayoría simplemente vivió o murió en medio de esa realidad. Los había compasivos, sin duda, pero la respuesta radical de Camilo fue única. Entonces, si no fue solo estar allí, si no fue solo ver la enfermedad en su forma más cruda, ¿qué vio este hombre, con su pasado particular, con su mirada quizás cínica o endurecida por la vida, que no vieron los demás? ¿Qué percibió Camilo en esos lúgubres pasillos, en esos lechos compartidos, en los rostros demacrados de los otros internos, que fue tan poderoso como para iniciar esa transformación que te mencioné? ¿Fue solo la enfermedad? Imposible. La enfermedad era parte del paisaje. Había algo más. Algo que iba más allá de los cuerpos enfermos, más allá de la debilidad física. Algo que, para él, en ese momento y en ese lugar, se reveló con una claridad brutal, con una urgencia que no pudo ignorar. ¿Qué fue ese algo más? ¿Fue la soledad? ¿Fue el miedo? ¿Fue la falta de esperanza? ¿Fue una dimensión del sufrimiento humano que trasciende lo físico? Esa herida en la pierna fue la excusa del destino para meter a un jugador y un soldado en un escenario totalmente ajeno a su mundo. Pero una vez dentro, la verdadera pregunta es, ¿qué vio allí dentro Camilo de Lelis que era infinitamente más impactante, más desgarrador y a la vez, extrañamente, más lleno de potencial para una vida nueva, que todo el dolor físico que él mismo estaba experimentando? No fue solo la enfermedad lo que le abrió los ojos. Fue algo mucho peor. Y es precisamente eso que vio, o cómo lo vio, lo que nos lleva al siguiente capítulo de esta asombrosa y desconcertante historia. Acabamos de dejar a Camilo en el umbral, o quizás ya dentro, de esos lugares de sufrimiento del siglo XVI. Te dije que su herida en la pierna fue la llave que lo metió allí, un giro inesperado dictado por la necesidad física, no por una búsqueda espiritual inicial. Pero si crees que lo mucho peor a lo que me refería en el capítulo anterior era solo la enfermedad, te equivocas. La enfermedad era solo el telón de fondo. Lo que Camilo vio, lo que se clavó en su alma y no lo abandonaría jamás, fue algo infinitamente más desolador. Vio la absoluta falta de humanidad. Imagina conmigo, si puedes, la escena. Olvida los hospitales que conoces, limpios, organizados, con personal uniformado y protocolos. Viaja 400 y pico años atrás, a un edificio donde la caridad, si existía, a menudo se diluía en la miseria y la desesperación. Piensa en el olor. Un hedor perpetuo a cuerpos enfermos, a infecciones sin tratar, a desechos humanos que no se limpiaban con diligencia, a una mezcla nauseabunda de enfermedad y abandono que se pegaba a las paredes, a la ropa, al aire que respirabas. El suelo, probablemente de tierra apisonada o piedra fría, sucio, quizás con paja sucia en lugar de lechos. Las camas, si las había, eran a menudo sacos de paja infestados, compartidas por varios enfermos a la vez, sin importar su dolencia. Un sarpullido contagioso aquí, una herida abierta allá, un moribundo exhalando su último aliento junto a alguien con fiebre alta. No había cortinas que ofrecieran privacidad, no había sábanas limpias que aliviaran la piel. Era una aglomeración de sufrimiento en su forma más desnuda y repulsiva. El ruido o la falta de él. Gemidos, tos, respiraciones entrecortadas. Y a menudo, un silencio pesado, el silencio del agotamiento, el silencio de quienes ya no tienen fuerzas ni para quejarse, el silencio de la desesperanza. Un silencio que era quizás más aterrador que los propios ruidos del dolor. Y las personas. Ah, las personas. Pacientes, sí, pero no solo eso. Eran los abandonados. La gente que no tenía familia que pudiera o quisiera cuidarlos. Los pobres entre los pobres. Los marginados. Los que la sociedad, en su crueldad silenciosa, había decidido dejar atrás. Los veías allí, tendidos, a menudo en su propia inmundicia, con la mirada perdida en el techo, si es que tenían fuerzas para mantener los ojos abiertos. Cuerpos demacrados, llagas abiertas, miembros deformados por enfermedades que hoy ni siquiera conocemos. No recibían la poca medicina disponible con regularidad, la comida era escasa y de mala calidad, y la higiene personal era prácticamente inexistente. Y luego estaba el personal, o lo que había de él. No eran enfermeros profesionales como los conocemos hoy. Eran, a menudo, voluntarios de caridad desbordados, sirvientes poco motivados,
o incluso personas forzadas a trabajar allí. La compasión no era un requisito, y el desinterés, o incluso una cierta crueldad nacida de la desensibilización por ver tanto horror día tras día, era la norma. Administraban la comida a distancia, evitaban el contacto innecesario, cumplían con lo mínimo indispensable para decir que cuidaban a los enfermos, pero en realidad solo administraban la espera de la muerte. No había una palabra amable. No había una mano que sostuviera la tuya. No había alguien que te limpiara con ternura o que te cambiara la ropa sucia con respeto. Morías solo. Morías sucio. Morías, la mayoría de las veces, sin la dignidad más básica que todo ser humano merece, especialmente en sus últimos momentos. Era el infierno en la tierra. Un lugar donde la vida se aferraba a duras penas a cuerpos rotos, mientras el espíritu parecía haber sido aplastado mucho antes por el peso del abandono y la indiferencia. Esto es lo que Camilo vio. No solo enfermos, sino seres humanos reducidos a poco más que cuerpos sufrientes, despojados de su dignidad por la negligencia y la soledad. Vio la soledad de los moribundos, ese pavor final de irte de este mundo sin una mirada de amor, sin una palabra de consuelo, sin la certeza de que alguien, al menos alguien, se preocupa por tu alma en ese tránsito. Vio el reflejo más brutal de la falta de humanidad en un entorno donde, paradójicamente, la humanidad más básica era lo que más se necesitaba. Y aquí volvemos al enigma central. Ver esto, presenciar este nivel de horror y abandono. ¿Qué se supone que le hace a una persona? A la mayoría, los quiebra. Los hace querer huir y no mirar atrás. A otros, quizás los endurece, los vuelve cínicos, incapaces de sentir nada para protegerse de tanto dolor. Pero a Camilo, con su pasado de jugador, de soldado, de hombre que vivía, podríamos suponer, centrado en sí mismo, a él, ver este infierno lo impulsó a la acción. No a una pequeña ayuda ocasional. No a una limosna en la puerta. Sino a dedicar su vida entera. A meterse de cabeza en ese pozo de miseria y no salir jamás. A no solo tolerar la suciedad y el hedor, sino a abrazarlos como parte de su misión. A no solo ver a los abandonados, sino a abrazarlos literalmente y metafóricamente. ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde surgió esa compasión que no se agotaba, que superaba el asco natural, el miedo al contagio, la frustración ante la imposibilidad de curar? ¿Cómo encontró este hombre, el jugador, el que quizás antes solo sentía compasión por su propia mala suerte en el juego, la capacidad para sentir una compasión tan gigante, tan desbordante, por perfectos extraños que no tenían nada que ofrecerle a cambio, salvo su propio sufrimiento? Esa es la pregunta que nos persigue ahora. La herida abrió sus ojos, sí, a un mundo de horror. Pero lo que hizo que Camilo no apartara la mirada, lo que lo impulsó a saltar a la acción con una determinación férrea, a pesar de su propia historia de autocomplacencia, eso es lo que tenemos que desentrañar. ¿Fue solo ver el horror, o hubo algo más? ¿Una chispa interior? ¿Una llamada exterior? ¿Qué transformó la visión de la falta de humanidad en una fuente inagotable de compasión activa? Esa es la puerta que debemos abrir ahora, la puerta a la mente y el alma de este hombre extraordinario para entender el origen de su gigante compasión. Hemos quedado sumergidos en el horror que Camilo presenció. Ese infierno terrenal de los hospitales del siglo XVI, un lugar donde la enfermedad se encontraba con el abandono total, donde la suciedad y el hedor eran el aire que se respiraba, y donde la muerte, más que un fin, parecía una liberación a la que se llegaba sin una mano que te reconfortara, sin una palabra de adiós, solo en la más cruda soledad. Te preguntaste, ¿verdad?, cómo ver todo eso no te quiebra o te vuelve indiferente, sino que te impulsa a la acción más radical. Ahí reside el verdadero corazón de este capítulo. Porque ese infierno que Camilo vio no se quedó solo en sus ojos. Se filtró, de alguna manera, en su alma y encontró eco en algo muy profundo dentro de él. Piensa en ello. Un hombre que venía de una vida donde el control, la astucia para el juego o la fuerza bruta del soldado eran sus herramientas. Un hombre que conocía la desesperación, sí, pero quizás una desesperación egoísta, la del jugador que lo pierde todo. De repente, se encuentra cara a cara con una desesperación que no es la suya, una desesperación universal, la del ser humano desvalido ante el dolor y la muerte, sin red, sin consuelo. Es el grito silencioso de los abandonados, un lamento que, por fin, este hombre, Camilo, fue capaz de escuchar de verdad. Fue en medio de esta exposición constante a la fragilidad humana,
a la miseria física y espiritual de otros, que algo empezó a moverse dentro de él. No fue instantáneo, no pienses que fue magia de un momento para otro. Las historias de conversión a veces se simplifican demasiado, ¿verdad? La realidad, para la mayoría de nosotros, es más gradual, más humana. Pero hubo un punto de inflexión. Un momento, o quizás un periodo, donde la verdad de lo que estaba viendo, combinado con alguna chispa interior que quizás siempre estuvo ahí pero estaba sepultada bajo años de vida dura y elecciones cuestionables, finalmente hizo explosión. Las crónicas hablan de un camino espiritual, de un intento de encontrar sentido, quizás en un convento, buscando esa paz que su vida anterior no le había dado. Pero fue en el camino, dicen, o en un momento de profunda reflexión o oración, cuando la revelación le golpeó con la fuerza de un trueno silencioso. Comprendió. Entendió de una manera que superaba el intelecto, que tocaba el centro mismo de su ser. Entendió que esos cuerpos sufrientes, esas almas solas, no eran solo un espectáculo de horror. Que en cada llaga abierta, en cada mirada perdida, en cada gemido de dolor, estaba Cristo. Sí. La idea puede sonar muy religiosa, y lo es, por supuesto. Pero, incluso si no compartes la misma fe, trata de ver el poder de esa idea en el contexto de su época y de lo que él estaba viviendo. Para Camilo, en ese instante de profunda experiencia espiritual, se hizo cristalino que servir a esos abandonados, a esos a quienes el mundo despreciaba, era servir directamente a lo más sagrado. Que cada acto de cuidado, por repugnante que fuera, no era simplemente caridad, sino un acto de amor hacia lo divino encarnado en el ser humano más vulnerable. Fue un encuentro con una verdad mucho más grande que él mismo. Una verdad que dio sentido a todo el sufrimiento que había presenciado, y también, quizás, a su propio sufrimiento pasado y presente, recordemos su herida crónica. De repente, el infierno en la tierra se transformó, no en el sentido de que dejara de ser horrible físicamente, sino en el sentido de que adquirió una dimensión trascendente. Se convirtió en el lugar donde encontrar y servir al Maestro mismo. La desesperación dio paso a un propósito monumental. El sinsentido de la ruina personal se vio eclipsado por el sentido abrumador de una misión divina. Esta fue la conversión de Camilo. No solo un arrepentimiento por los pecados pasados, aunque eso seguro que fue parte de ello. Fue una reorientación total de su existencia. Un cambio de enfoque radical, de él mismo, sus deseos y sus pérdidas, a los otros, a su sufrimiento y a la posibilidad de alivio a través del servicio que ahora veía como sagrado. Vio la necesidad, y vio, a través de los ojos de la fe, la razón última para responder a esa necesidad con todo su ser. Una experiencia espiritual así, un encuentro tan profundo con el propósito de la vida, es algo inmensamente poderoso. Puede cambiar a una persona. Puede hacer que abandone viejos hábitos, que busque una vida más acorde con esa nueva comprensión. Y sin duda, eso fue lo que le pasó a Camilo. La compasión que antes parecía imposible en un hombre con su historial, ahora fluía, alimentada por esa visión de ver a Cristo en el sufriente. Pero aquí viene la siguiente capa de la complejidad, la nueva pregunta que nos lanza su vida y que desafía la lógica simple. Porque Camilo no se quedó ahí. No se limitó a ser un individuo piadoso que ayudaba en un hospital existente. No se conformó con ser un buen cristiano que visitaba a los enfermos. De esa profunda experiencia espiritual, de ese momento Camilo en el que vio a Cristo en el abandono, surgió una idea que para muchos en su época debió parecer, y quizás lo era, una auténtica locura: fundar una nueva orden religiosa. Una orden religiosa completamente dedicada, centrada exclusivamente en el cuidado de los enfermos, especialmente de los más pobres y abandonados. Piensa en la audacia de eso. En un mundo donde la atención a los enfermos era marginal, despreciada, vista como una tarea menor o un simple acto de caridad sin mayor relevancia espiritual que otras, él propuso hacer de esto, de lavar llagas, de dar de comer, de consolar a los moribundos, el corazón mismo de una vida consagrada a Dios. ¿No era eso desafiar las normas? ¿No era ir contra la corriente de lo que significaba entonces fundar una orden, que a menudo se centraban en la contemplación, la enseñanza o la ayuda a los pobres en general? ¿Cómo pasa un hombre que acaba de tener una profunda experiencia espiritual, que viene de donde viene, a tener la visión organizacional, la determinación, la capacidad de liderazgo para embarcarse en una empresa tan colosal y tan sucia? ¿Cómo convenció a otros, a los pocos primeros seguidores, a unirse a una misión tan arriesgada,
Cuidar enfermos era exponerse constantemente a contagios mortales, y él mismo seguía con su herida, y tan mal vista por la sociedad, que no entendía, y quizás incluso por ciertos sectores más respetables de la propia Iglesia que no veían la nobleza en esta labor. De la visión espiritual a la acción institucional hay un abismo. Y Camilo lo cruzó. Pero, ¿cómo? ¿Con qué herramientas, con qué argumentos, con qué poder logró convencer a unos pocos a seguirlo a ese infierno que ahora veía como un altar? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas que nos presenta la vida de San Camilo, el gigante de la compasión. La conversión le dio el porqué, pero la fundación de la orden nos obliga a preguntar, ¿con qué cómo? Y es una pregunta que nos lleva a explorar el nacimiento de una revolución en el cuidado humano, nacida de una visión que pocos compartían al principio. De la profunda experiencia espiritual de San Camilo, de ese instante en el que vio a Cristo reflejado en los rostros desfigurados por la enfermedad y el abandono, nació algo que en su época, el siglo XVI, debió sonar a auténtica locura. No bastaba con la caridad convencional, no era suficiente con ofrecer plegarias o limosnas desde la distancia. La visión que brotó de su alma era infinitamente más radical, más exigente y, te aseguro, mucho más revolucionaria de lo que podrías imaginar para esa época. Su idea central, su principio inquebrantable, no era simplemente curar. Entendía, de una forma brutalmente honesta nacida de la realidad de los hospitales que había conocido, que a menudo la curación no era posible. La medicina de entonces era limitada, las enfermedades implacables. Morir era, para la inmensa mayoría, el desenlace inevitable. Entonces, si no podías curar, ¿qué podías hacer? Camilo lo vio claro, podías cuidar. Y no un cuidado a regañadientes, no una atención mecánica o impersonal, sino un cuidado impregnado de amor y dignidad. Esto, amigo mío, era subversivo. Piensa en el contexto. La enfermedad era a menudo vista como un castigo divino, una impureza. Los enfermos pobres eran doblemente estigmatizados. El cuerpo, en su fragilidad y fealdad, no era algo en lo que la gente quisiera centrar su atención, y mucho menos invertir su energía y afecto. Y llega Camilo y dice, aquí no se trata solo de un cuerpo que sufre. Se trata de una persona, con su historia, su dignidad inherente, creada a imagen y semejanza de algo sagrado. Y, de manera aún más radical, insiste, en este ser sufriente vemos a Cristo mismo. Esa es la piedra angular de su revolución, ver a Cristo en cada paciente. No como una bonita metáfora piadosa, sino como una realidad operativa que dictaba cada acción, cada gesto. Significaba que el enfermo más repugnante, el moribundo más maloliente, el más pobre y abandonado, dejaba de ser un objeto de lástima o asco para convertirse en alguien digno del más alto respeto, de la más exquisita atención. ¿Cómo puedes ser negligente, impaciente o indiferente con alguien a quien ves, con los ojos de la fe o con los ojos de una humanidad radicalmente despierta, como la representación viviente de lo divino? De esta visión nació el concepto que definió a su futura orden, algo que te invito a grabar en tu mente porque es la esencia de su legado: servir a los enfermos como a señores, servire gli infermi come a signori. Piensa en lo que implica eso. ¿Cómo tratas a un señor, a alguien de alto rango, a una persona a la que respetas profundamente, quizás por su estatus o su sabiduría o simplemente porque te merece un respeto absoluto? Con deferencia, ¿verdad? Con atención a sus necesidades, intentando anticiparte a ellas, con paciencia, con amabilidad, con la voluntad de ponerte a su servicio de manera total. Trasladar esa mentalidad al cuidado de los enfermos moribundos en las condiciones que hemos descrito, eso era una locura a los ojos del mundo. Era invertir completamente la jerarquía social y la percepción del valor humano. Los últimos, los que no tenían nada, los que estaban literalmente desechados por la sociedad, debían ser tratados como los primeros, como amos a los que se sirve con la mayor diligencia y amor. No como una obligación pesada, sino como un privilegio. Un privilegio, sí, de estar al lado de Cristo sufriente. Esta visión no salió de un libro polvoriento ni de una elucubración filosófica. Nació, como te decía, de la confluencia de su profunda convicción espiritual, esa experiencia que transformó su vida, capítulo 4, y de la necesidad flagrante que había visto con sus propios ojos y sentido con su propia herida, capítulo 3. Vio el vacío, la falta de cuidado, y la llenó con una visión que elevaba el acto de cuidar a la más alta expresión del amor, un amor que no temía la fealdad ni la muerte.
Su idea era revolucionaria porque no se limitaba a poner tiritas o dar medicinas si las había. Se trataba del cuidado integral. Del cuerpo, sí, limpiándolo, alimentándolo, aliviando el dolor si era posible. Pero también del alma, ofreciendo consuelo espiritual, escuchando, estando presente. Y sobre todo, del espíritu humano, devolviendo la dignidad a quienes la habían perdido, recordándoles, con cada gesto de ternura, que seguían siendo valiosos, amados, no solo por un puñado de locos idealistas, sino por la fuente misma del amor. Esta fue la idea con la que Camilo se dispuso a cambiar el mundo del cuidado de los enfermos, un pequeño rincón a la vez. Una visión que, por sí sola, exigía una vida de entrega total. Y fue esta visión la que, de alguna manera, logró comunicar y contagiar a los pocos primeros seguidores que se aventuraron a unirse a él en esta empresa descabellada. Porque, sí, fundar a los que serían conocidos como los ministros de los enfermos, los Camilos, fue una lucha constante. Enfrentó una resistencia enorme. Nadie quería dar dinero para esto, nadie lo veía como una prioridad, había escasez de recursos de todo tipo. Se topó con la incomprensión de muchos, incluso dentro de la Iglesia, que veían su enfoque como excesivo, poco práctico o simplemente raro. Eran los obstáculos esperables para alguien que propone algo tan radical. Pero lo que quizás sea lo más sorprendente, lo más desconcertante y lo que nos obliga a hacernos una nueva pregunta, es su propio ejemplo personal a lo largo de toda esta lucha. Camilo no era un general que enviaba a sus tropas a la batalla desde la retaguardia. A pesar de su propia herida crónica y dolorosa, esa misma herida que lo había llevado a los hospitales, él era el primero en la línea del frente. Era él quien cargaba a los enfermos más pesados, quien limpiaba las llagas más infectadas y malolientes, quien se quedaba al pie de la cama de los moribundos en los momentos más difíciles. Y lo hacía, no de vez en cuando para dar ejemplo, sino de manera habitual, incesante. Arriesgó su vida una y otra vez durante las terribles plagas que azotaban Europa en esa época, esas enfermedades que sembraban el pánico y de las que todo el mundo huía. Él y sus primeros compañeros se lanzaban a los focos de infección, sabiendo que probablemente no regresarían. ¿Qué tipo de líder era este gigante, que no solo tenía una visión revolucionaria, no solo se embarcó en la locura de fundar una orden, sino que encarnaba esa visión de servicio hasta sus últimas consecuencias físicas? Un hombre que sentía dolor constantemente debido a su propia herida, ¿cómo encontraba la fuerza para cargar a otros? Un hombre que había conocido la autocomplacencia, ¿cómo se exigía a sí mismo el sacrificio diario en las tareas más ingratas y peligrosas? Esto va más allá de tener un ideal. Esto es vivir ese ideal con una intensidad que desafía la lógica, que te deja sin aliento. ¿De dónde sacó esa resiliencia, ese coraje, esa capacidad de poner el bienestar ajeno, e incluso el riesgo propio, por encima de su propia comodidad y seguridad? ¿Qué poder habitaba en este hombre que lo impulsaba a ser el primer servidor, incluso en el peligro más extremo? Esa es la nueva y fascinante capa del enigma de San Camilo, el gigante que abrazó a los abandonados hasta el punto de dar su propia vida por ellos, día tras día. Y es una pregunta que nos obliga a mirar más de cerca al hombre detrás de la orden, al líder que predicaba con el ejemplo más radical imaginable. Acabamos de asomarnos a la idea revolucionaria de San Camilo, no solo curar, sino cuidar con amor y dignidad, viendo a Cristo en cada paciente y sirviéndoles como a señores. Una visión nacida de su profunda experiencia espiritual y de haber mirado de frente el abismo del abandono humano. Y te planteaste, ¿verdad?, ¿qué clase de líder era este gigante que no solo tenía una visión tan radical, sino que la encarnaba de la forma más exigente y peligrosa, siendo el primero en lanzarse a las tareas más duras a pesar de su propia herida? Bien, ese liderazgo personal, ese ejemplo que quemaba más fuerte que cualquier discurso, fue precisamente lo que le permitió a Camilo emprender la odisea de crear algo completamente nuevo en un mundo que no estaba preparado para ello. Porque la travesía para establecer a los ministros de los enfermos fue una lucha hercúlea. No fue un camino de rosas, ni siquiera de espinas predecibles. Fue, te lo aseguro, una batalla constante en múltiples frentes. Piensa en los desafíos prácticos y burocráticos. No es fácil fundar una orden religiosa. Requiere permisos, aprobaciones de la alta jerarquía eclesiástica que no siempre entendía o compartía su enfoque obsesivo en el cuidado corporal, además del espiritual. Había que redactar reglas, conseguir reconocimiento oficial. Imagina a Camilo,
el exjugador y soldado, navegando por los intrincados pasillos del poder eclesiástico, intentando convencer a cardenales y obispos de que lavar úlceras y consolar a moribundos era una vocación tan noble, o más, que otras formas de vida consagrada. Seguramente hubo miradas de escepticismo, preguntas incómodas, retrasos exasperantes. Fue una batalla de paciencia y persistencia contra un sistema acostumbrado a sus propias formas y prioridades. Y luego, los recursos. O mejor dicho, la falta de ellos. Una nueva orden necesita un lugar donde vivir, donde atender, necesita comida, medicinas, las pocas que había, ropa limpia, materiales básicos. ¿De dónde sacaban todo esto? La mayoría de las veces, de la mendicidad. De llamar a puertas, de depender de la caridad de otros, que no siempre era generosa, especialmente cuando lo que ofrecías a cambio era meterte en el foco de la enfermedad. La lucha diaria por la supervivencia material debió ser agotadora. Vivían con lo justo, a menudo pasando hambre ellos mismos para asegurarse de que los enfermos tuvieran algo. Reclutar y, sobre todo, mantener a los seguidores, ahí había otro gran desafío. La visión de Camilo era inspiradora, sí, pero el día a día de esa visión era brutal. Significaba renunciar a todo confort, vivir en la miseria, enfrentarse a espectáculos constantes de dolor y muerte y exponerse al contagio mortal. ¿Cuántas personas estarían realmente dispuestas a eso a largo plazo? Seguramente muchos se unieron con entusiasmo inicial, solo para darse cuenta de la magnitud del sacrificio y marcharse. Camilo tenía que ser un imán constante, un motivador incansable, un pastor que no perdía la esperanza con las ovejas que se perdían por el miedo o el desánimo. Y luego estaban las epidemias. Las epidemias. La verdadera prueba de fuego. La peste bubónica, otras fiebres contagiosas, en el siglo XVI, cuando estas enfermedades llegaban a una ciudad, el pánico se desataba. Los ricos y los que podían, huían. Las autoridades se veían superadas. Los hospitales, ya de por sí lúgubres, se convertían en antesalas del infierno, con cuerpos amontonados y personal aterrorizado o simplemente ausente. Es aquí donde la valentía de Camilo y sus primeros compañeros brilla con una intensidad casi cegadora. Mientras otros huían del peligro, ellos corrían hacia él. Entraban en las casas marcadas con la cruz de la peste, buscaban a los moribundos abandonados en las calles, se metían en los hospitales saturados donde el riesgo de contagio era casi una certeza. Y allí, en medio del terror y la muerte, hacían lo que nadie más hacía: cuidaban. Limpiaban los cuerpos infectados, daban de beber, consolaban, rezaban, preparaban a los moribundos para el último viaje con una dignidad que la propia muerte parecía querer arrebatarles. Hay historias concretas de esta época. De Camilos cayendo enfermos, muriendo, siendo reemplazados inmediatamente por otros que sabían a lo que iban. De Camilo mismo, a pesar del dolor de su pierna, cargando a hombres más corpulentos que él, subiéndolos a cuestas para llevarlos a un lugar donde pudieran morir con algo parecido a cuidado. Su propia herida, en lugar de ser una excusa para retirarse, parecía ser un recordatorio constante de la vulnerabilidad que compartía con aquellos a quienes servía. ¿De dónde venía esta capacidad para perseverar contra la burocracia, la escasez, el desánimo y el miedo literal a la muerte? La respuesta, te lo adelanto, y como ya hemos intuido, se basa en 3 pilares. Primero, su liderazgo basado en el ejemplo. No pedía nada que él no estuviera dispuesto a hacer primero, y hacerlo con una entrega total, incluso en las circunstancias más extremas. Esto inspiraba una lealtad feroz en aquellos pocos que se atrevieron a seguirlo. ¿Cómo podías negarte a limpiar una llaga si tu propio fundador, cojeando y sufriendo, lo hacía sin dudar? Segundo, su fe inquebrantable. Su convicción profunda de que estaba sirviendo a Cristo en cada enfermo le daba un sentido, una fuerza y una esperanza que superaban la desesperación que podría haberle invadido al ver tanta muerte y sufrimiento. La fe no era solo una creencia, era el motor que lo impulsaba a él y a su grupo a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Y tercero, una empatía nacida de su propio sufrimiento. Habiendo conocido el dolor físico constante de su herida, habiendo experimentado la ruina y la desesperación en su juventud, Camilo podía entender de una manera visceral lo que significaba ser vulnerable, estar necesitado, sentirse abandonado. Su compasión no era teórica, era una extensión de su propia experiencia de fragilidad humana. Estos 3 pilares, el ejemplo,
La fe, la empatía fueron el cimiento sobre el que se construyó la odisea de su orden. Le permitieron luchar contra todos: la indiferencia social, la reticencia institucional, la escasez de recursos, el miedo a la muerte misma. Logró, contra viento y marea, establecer una forma de cuidado que puso la dignidad del paciente en el centro, una idea revolucionaria para su tiempo. Pero ahora, te lanzo una nueva pregunta, una que nos trae de golpe al siglo XXI. San Camilo de Lelis murió en 1614. Han pasado más de 400 años. La medicina ha avanzado de formas que él no podría ni siquiera haber soñado. Tenemos tecnología punta, diagnósticos precisos, tratamientos complejos, quirófanos esterilizados, fármacos milagrosos. El cuidado de la salud es una industria global, científica, tecnológica. En este mundo de alta tecnología médica, donde las máquinas a menudo parecen más importantes que las manos, donde la ciencia busca respuestas para cada dolencia, es el legado de San Camilo, esa idea simple y profunda de cuidar con amor en lugar de solo tratar, ¿todavía relevante? ¿Tiene cabida la compasión gigante en la era de la inteligencia artificial y la robótica quirúrgica? ¿O es su visión una reliquia de un pasado menos avanzado, una idea superada por la ciencia y la eficiencia moderna? Esa es la pregunta que nos interpela hoy. ¿Qué nos puede enseñar un hombre del siglo XVI, cuya medicina principal era la ternura, en un mundo que parece tener todas las respuestas en un chip? ¿Sigue importando el cuidado con amor cuando puedes tener el mejor tratamiento del mundo? Es una pregunta que te pido que pienses, porque la respuesta podría ser más sorprendente y quizás más necesaria de lo que crees. El legado de Camilo se enfrenta a la prueba del tiempo y del progreso. ¿La supera o se queda como una nota a pie de página en la historia de la medicina? Te dejé con una pregunta colgando, ¿verdad? En este mundo de alta tecnología médica, con máquinas que diagnostican y robots que operan, ¿tiene sentido seguir hablando del cuidado con amor de un hombre del siglo XVI? Es el legado de San Camilo de Lelis, esa idea de ver al enfermo como a un señor al que servir con dignidad y ternura, una reliquia del pasado, superada por la ciencia. Mi respuesta, sin dudarlo, es un rotundo y resonante sí. Su enfoque humanitario no solo es relevante hoy, sino que, quizás, es más necesario que nunca. Permíteme explicarte por qué. Es cierto, la ciencia y la tecnología médica han obrado milagros. Han prolongado vidas, aliviado dolores, curado enfermedades que antes eran sentencias de muerte. Y debemos estar inmensamente agradecidos por ello. Pero te pregunto, a ti, que quizás has estado enfermo, o has cuidado a alguien que lo estaba, o simplemente has observado la vida, ¿la tecnología, por avanzada que sea, puede reemplazar una mano que te acaricia la frente? ¿Puede un algoritmo entender el miedo en tus ojos? ¿Puede un escáner responder a tu pregunta silenciosa, ¿voy a estar bien? La medicina moderna, en su eficiencia, en su especialización, a veces corre el riesgo de fragmentar a la persona. Te conviertes en el paciente de la cama 3 con la patología X. Eres un caso, un conjunto de síntomas que hay que resolver. Y en ese proceso, es posible, tristemente posible, que la persona detrás de la enfermedad se sienta invisible, sola, reducida a su dolencia. Aquí es donde el legado de Camilo golpea con la fuerza de un gigante, incluso hoy. Su visión nos recuerda, nos grita, que detrás de cada enfermedad hay, ante todo, una persona. Una persona con miedos, esperanzas, una historia, una dignidad inalienable que la enfermedad no puede, o no debería, arrebatar. Nos recuerda que cuidar no es solo administrar una dosis o interpretar un gráfico. Es ver a esa persona, escucharla, validarla, ofrecerle consuelo, respeto y amor, precisamente cuando más vulnerable se siente. En la era de la medicina supertecnológica, la compasión no es un extra opcional o un lujo sentimental. Es el cimiento sobre el que debería construirse todo acto de cuidado. Es lo que humaniza la tecnología, lo que evita que el paciente se sienta como una máquina averiada que necesita ser reparada sin tener en cuenta al maquinista, al ser humano que la habita. El cuidado con amor de Camilo es el antídoto contra la deshumanización que, a veces, la propia búsqueda de eficiencia puede generar sin querer. Piensa en los abandonados de hoy. Quizás no siempre son los que mueren solos en hospitales inmundos, aunque tristemente, a veces sí. Son los ancianos olvidados en residencias, los enfermos crónicos que se sienten una carga,
los pacientes en cuidados paliativos que no van a curarse pero necesitan vivir sus últimos días con dignidad y sin dolor, los que sufren enfermedades mentales estigmatizadas, los sin techo enfermos que nadie quiere cerca. El grito de los abandonados sigue resonando, aunque haya cambiado de forma. Y la respuesta de Camilo, ese abrazo incondicional a la dignidad humana en su forma más quebrantada, sigue siendo la respuesta más radical y necesaria. Su tamaño, ese gigante del que hablamos en el título de este vídeo, no era solo una cuestión de altura física, aunque se dice que era un hombre corpulento. Su verdadero tamaño, la magnitud que lo hace trascender los siglos, residía en la inmensidad de su espíritu, en la anchura de su compasión y en la bravura de su coraje, especialmente en esos tiempos aterradores de peste que mencionábamos en el capítulo anterior, donde su valentía no era la temeridad del soldado, sino la audacia del amor. ¿Y de dónde venía esa capacidad para una compasión tan profunda, tan empática? Aquí es donde su historia personal, su pasado como pecador y su propio sufrimiento físico, cobra un sentido que te remueve por dentro. Camilo conoció el dolor en su propia carne por esa herida que no sanaba. Conoció la vulnerabilidad, la dependencia, la frustración de un cuerpo que falla. Pero quizás, más importante aún, Camilo conoció la ruina, la desesperación del que lo ha perdido todo en el juego, la sensación de ser un fracaso, quizás incluso, a su manera, un abandonado por su propia mala vida. Esa experiencia personal del abismo le dio una empatía que una vida de piedad convencional quizás no habría forjado. No juzgaba a los enfermos por su pobreza o las posibles causas de su enfermedad. Él sabía lo que era equivocarse, perder, sufrir las consecuencias de las propias decisiones o de la simple mala suerte. Su compasión no era condescendiente, era una solidaridad nacida de la comprensión íntima de la fragilidad humana, una fragilidad que él había experimentado en su propia piel y en su propia alma. Su pecado y su sufrimiento no lo descalificaron para la santidad, de alguna manera, lo prepararon para ella, dándole la capacidad única de ver y amar a los abandonados con una profundidad que iba más allá de la mera obligación moral. Así que, volviendo a la pregunta original del vídeo, considerando de dónde vino este hombre, esa transformación asombrosa de jugador y soldado a gigante de la compasión. ¿Qué nos dice realmente la vida de San Camilo de Lelis sobre la naturaleza humana? Nos dice, quizás incómodamente para algunos, que la capacidad para el cambio radical existe, que el potencial para la grandeza no está limitado por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestras heridas. Nos sugiere que incluso desde el abismo más profundo, desde una vida que parece destinada al fracaso o al olvido, puede brotar una fuente de amor y servicio que impacte al mundo por siglos. Nos hace preguntarnos, ¿es la compasión algo innato o algo que se aprende, quizás a través del dolor propio y ajeno? ¿Qué hace falta para que ese potencial de cambio se active en una persona? ¿Un shock? ¿Una herida? ¿Una experiencia espiritual? ¿O una combinación de todo? Y sobre todo, nos plantea la pregunta definitiva sobre dónde encontrar la verdadera grandeza en la vida. ¿Está en el poder, en la fama, en la acumulación de riquezas, en los grandes logros reconocidos por el mundo? ¿O está, como nos muestra la vida de este gigante que abrazaba a los abandonados, en la capacidad de ver lo sagrado en lo más humilde, de servir a los últimos como a los primeros, de ofrecer amor y dignidad cuando todo lo demás se ha perdido? La vida de Camilo no es solo una biografía de un santo. Es un espejo que nos confronta. Nos pregunta qué hacemos nosotros con el sufrimiento que vemos. Nos pregunta si creemos en la posibilidad de cambio, tanto en nosotros mismos como en los demás. Y nos pregunta dónde, en nuestra propia vida, buscamos y encontramos el verdadero, el duradero, el gigante tamaño de la grandeza humana. Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Y la respuesta, quizás, está más cerca de lo que imaginas. Hemos recorrido un camino fascinante, me atrevo a decir, desconcertante. Comenzamos cuestionando como un jugador y un soldado, un hombre con un pasado que distaba mucho de la santidad convencional, pudo convertirse en el patrón celestial de los enfermos. Nos preguntamos qué giro inesperado, qué evento, qué fuerza poderosa pudo propiciar semejante transformación. Vimos como una simple herida, esa debilidad física, lo llevó a un lugar de horror inimaginable para nosotros. Los hospitales del siglo XVI, verdaderos infiernos en la tierra donde la enfermedad se encontraba con el abandono total y la muerte sin dignidad. Nos sumergimos en lo que él vio allí, no solo cuerpos sufrientes, sino la absoluta falta de humanidad, la soledad desgarradora de los moribundos, el grito silencioso de los abandonados. Y nos preguntamos,
Cómo ese horror, en lugar de quebrarlo, impulsó a un hombre con su historial hacia una acción radical, hacia una compasión que parecía surgir de la nada. Descubrimos que esa chispa fue una profunda experiencia espiritual, un momento Camilo en el que vio, o sintió con una certeza aplastante, que servir a esos últimos, a esos descartados por el mundo, era servir directamente a lo divino. Luego, nos enfrentamos a la aparente locura de su siguiente paso: fundar una orden religiosa completamente nueva, dedicada exclusivamente a ese cuidado despreciado y peligroso, desafiando las normas de su tiempo. Nos preguntamos cómo logró esta odisea, luchando contra la burocracia, la escasez, la incomprensión y, sobre todo, el terror de las epidemias. Y vimos que la respuesta estaba en su liderazgo único, un liderazgo que no ordenaba desde arriba, sino que se basaba en el ejemplo personal más radical, en una fe inquebrantable que daba sentido al sufrimiento y en una empatía visceral nacida de su propio dolor y sus propios tropiezos pasados. Finalmente, nos plantamos en el presente y nos preguntamos, con toda la tecnología médica que poseemos hoy, ¿tiene sentido aún hablar del legado de Camilo, de su cuidado con amor en lugar de solo tratar? ¿Es su visión una reliquia superada por la ciencia? Y la respuesta, como has visto, es que no solo es relevante, sino que en nuestra era de avances tecnológicos que a veces amenazan con despersonalizar, el enfoque de Camilo en la dignidad inalienable de la persona sufriente es una brújula esencial. La tecnología cura, sí, y alivia de maneras maravillosas. Pero el corazón humano, el espíritu que necesita ser visto, escuchado, amado y consolado, sigue siendo el mismo que en el siglo XVI. El cuidado con amor no es una alternativa a la ciencia, es el fundamento humanista sobre el que la ciencia debe construirse para ser verdaderamente curativa en el sentido más completo. Nos recuerda que incluso en la UCI más avanzada o en la consulta más eficiente, hay una persona que necesita algo que ninguna máquina puede dar: presencia, empatía y un toque de amor. Hemos respondido a muchas preguntas, ¿verdad? Hemos visto que el pecador se hizo santo a través de un camino tortuoso de sufrimiento y revelación, que la fuerza para el cambio nació de un encuentro espiritual profundo que dio un propósito sagrado a la visión del infierno terrenal, que su compasión gigante y su audacia venían de una fe activa, un ejemplo radical y una empatía forjada en la propia fragilidad, y que su legado es inmortal porque la necesidad de ver a la persona detrás de la enfermedad, de servir con dignidad y amor, es tan eterna como la condición humana misma. Pero la vida de San Camilo de Lelis, ese gigante que abrazaba a los abandonados, no solo responde preguntas. Sobre todo, nos lanza una reflexión final y poderosa, una pregunta que trasciende su historia y se posa directamente en tu propia vida. Considerando la asombrosa transformación que experimentó, un hombre que lo tenía todo para ser olvidado en los anales de la vida disoluta y que se convirtió en un faro de compasión. ¿Qué nos dice su vida sobre nuestra propia naturaleza humana? Nos dice que la posibilidad de un cambio radical, de una reorientación total, está latente en cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado o nuestros errores. Nos desafía a reconsiderar dónde reside la verdadera grandeza. No en escapar del sufrimiento o la debilidad, sino quizás en la capacidad de abrazarlos, en nosotros mismos y en los demás. Nos sugiere que el camino hacia una vida con propósito, hacia una grandeza auténtica, puede pasar por los lugares más insospechados, por los infiernos que nos dan miedo mirar de frente, por el servicio a aquellos que el mundo ha olvidado. El legado de Camilo no es solo la orden que fundó, que sigue trabajando incansablemente en hospitales, centros de salud y lugares de misión en todo el mundo, llevando su carisma de cuidar con amor a millones de personas. Su legado más inmortal es la inspiración que nos ofrece a ti y a mí. Es el recordatorio de que incluso el inicio más oscuro puede ser el preludio de una vida llena de luz. Es la llamada a ver al abandonado de nuestro propio tiempo, ya sea el enfermo en la cama de al lado, el solitario en nuestra calle o el que sufre en silencio en nuestra propia familia. La vida de este pecador que se convirtió en gigante de la compasión es una prueba viviente de que la redención es posible, de que la empatía puede nacer del propio dolor y de que el amor, en su forma más humilde y servicial, tiene el poder de revolucionar no solo la vida de una persona, sino la forma en que una sociedad entera entiende el cuidado mutuo. Así que, mientras reflexiona sobre esta historia, sobre la audacia de su visión, sobre la magnitud de su compasión y la relevancia de su legado en el mundo de hoy, te invito a hacer dos cosas. Primero, si esta historia te ha tocado, si ha despertado algo en ti o te ha hecho cuestionar tus propias ideas, házmelo saber en los comentarios. Tu reflexión es parte de la conversación. Y segundo,
Si quieres seguir explorando vidas que desafían lo convencional y nos muestran el potencial asombroso del espíritu humano, considera suscribirte a este canal. La historia de San Camilo de Lelis es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza se encuentra, a menudo, no en el poder o la perfección, sino en la vulnerabilidad compartida y en el inmenso poder de un corazón que elige, una y otra vez, abrazar a los abandonados. Y quizás, solo quizás, ese gigante de la compasión viva un poco en cada uno de nosotros, esperando el momento, la herida, la visión, para despertar.